Hola, hola personitas lindas, yo soy Dani y estoy muy emocionada de tenerlos de nuevo en este espacio tan bonito y que poco a poco ha ido creciendo. Muchas gracias por el apoyo de todas esas personas que interactúan en las redes sociales. Al igual aquí en YouTube y Spotify, no olviden que en Instagram aparezco como thesoulsconnection.podcast, al igual que en mis otras redes sociales como Spotify for Podcasters y en YouTube, pues ya sabemos, es Souls Connection. Y primero que nada quisiera desearle a todas las personas que me han estado escuchando, deseándoles un feliz año nuevo, que todas las metas que se propongan se cumplan este 2024 y también paso a recordarles de que si ustedes están todavía viendo qué metas establecer para este año nuevo, los invito a escuchar mi episodio sobre cómo establecer metas y poder lograrlas. Pero quería empezar el año también con ustedes con un tema súper interesantísimo como el que tenemos el día de hoy, y como podrán ver en el título, vamos a hablar sobre cómo superar la procrastinación, y yo creo que es un tema muy importante si nosotros también queremos crecer como personas. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es la procrastinación, y básicamente la procrastinación es una manera de posponer tareas, o sea, es el acto de retrasar o posponer tareas hasta el último minuto o después de su fecha límite. Entonces, algunos investigadores definen la procrastinación como una forma de fallo de autorregulación caracterizada por el retraso irracional de las tareas a pesar de las consecuencias potencialmente negativas. Entonces podríamos decir que no puede importar qué tan bien organizados y comprometidos estemos, lo más probable es que nosotros encontremos desperdiciar horas en varias actividades triviales, por ejemplo la televisión, ver TikToks, el teléfono, los Reels, también, no sé, actualizar estados de Facebook, publicar memes, comprar en línea, cuando básicamente debimos haber invertido este tiempo en asuntos relacionados con el trabajo, ya sea la universidad, o dedicarle el tiempo a nuestras personas cercanas. Y entonces, ya sea que pospongamos terminar un proyecto para trabajar, evitemos las tareas o ignoremos las tareas del hogar, la procrastinación puede tener un gran impacto en nuestro trabajo, nuestras calificaciones, nuestra vida y también en nuestras relaciones. En la mayoría de los casos, la procrastinación no es una señal de problema grave, pero es una tendencia común a la que la mayoría de la gente cede en algún momento u otro. Entonces, ¿cuáles podrían ser estas causas de la procrastinación? Entonces, ¿recuerdan esa vez que pensaron de que te quedaba una semana para terminar un proyecto que en realidad debía entregarse al día siguiente? ¿O qué tal aquella vez que decidiste no limpiar tu casa porque no tenías ganas de hacerlo ahora? Y a menudo asumimos que los proyectos no tardarán tanto en finalizar como realmente tardarán, lo que puede generar una falsa sensación de seguridad cuando creemos que todavía tenemos mucho tiempo para completar estas tareas. Y básicamente a mí, como punto de vista personal, sí me costaba mucho organizarme con las tareas, pero siento que una de las maneras más eficaces para deshacernos de la procrastinación o dejar este pensamiento de posponer tareas es organizar, hacer un horario y también ver la importancia de las tareas y ordenarlas conforme la importancia. Entonces podríamos decir también de que si nosotros procrastinamos, podríamos decir de que hay cierto punto donde nosotros sentimos de que sí tenemos tiempo para realizar las cosas y es por eso que las dejamos hasta el último momento. Sin embargo, cuando uno se toma el tiempo de hacer las cosas, uno se organiza, todo sale mucho mejor, porque el hacer las cosas a la carrera tampoco es nada bueno. Y es por eso de que a mí me costaba mucho cuando entré a la universidad, porque yo solía atrasar todas estas tareas y me gustaba la presión de estar haciendo las cosas corriendo. Sin embargo, las cosas a veces no me salían bien y me aportaba incluso mucho más estrés y ansiedad del que debería de manejar yo. Entonces, uno de los factores más importantes que contribuyen a la procrastinación es la noción de que tenemos que sentirnos inspirados o motivados para trabajar en una tarea o en un momento determinado. Y si bien he escuchado por ahí, el éxito no se trata de motivación, porque la motivación, quiera que no, algún día se acaba. Lo que tenemos que ser es disciplinados. Entonces, la realidad es que si esperas hasta estar en el estado de ánimo adecuado para realizar ciertas tareas, y especialmente las que son indeseables, probablemente encontrarás que el momento adecuado simplemente nunca llegue y la tarea nunca se completa. Entonces, podríamos decir que hay algunos factores que causan la
la procrastinación. La primera podría ser la académica. Entonces, los investigadores sugieren que la procrastinación puede ser particularmente pronunciada entre los estudiantes. Un metaanálisis hecho más o menos en 2008-2007, que fue hecho para un boletín psicológico, encontró que el 80% y 95% de los estudiantes universitarios posponían las cosas de forma regular, particularmente cuando se trata de completar tareas y trabajos del curso. Y pues en base a mi experiencia personal, yo les digo, sí, en la U es donde más nosotros llegamos a pues retrasar estas tareas o trabajos, y muchas veces como no lo tenemos puesto como una prioridad ciertas actividades, porque hay unas actividades que no valen tantos puntos, por ejemplo, entonces nosotros solemos descuidar la manera en la que hacemos estas actividades, cosa que pues siento que todo debería llevar el mismo esfuerzo si nosotros queremos llegar a ser exitosos. Entonces, según también los investigadores, existen algunas distorsiones cognitivas importantes que conducen a la procrastinación académica, y los estudiantes tienden, por ejemplo, a sobreestimar cuánto tiempo les queda para realizar tareas o sobreestimar cuán motivados estarán en el futuro. También empiezan a subestimar cuánto tiempo llevará a completar cierta actividad, y también llegamos a asumir erróneamente que necesitamos estar en el estado de ánimo adecuado para trabajar en un proyecto. Entonces, otro factor que podría causar esta procrastinación podría ser un sesgo presente, porque el sesgo actual es un fenómeno observado en el comportamiento humano que puede resultar en procrastinación. Y básicamente el sesgo actual significa que tendemos a estar más motivados por la gratificación o recompensa inmediata que por las recompensas a largo plazo. Y por eso se siente bien en el momento posponer las cosas. Por ejemplo, la recompensa inmediata de quedarse en la cama y mirar la televisión es más atractiva que la recompensa a largo plazo de publicar una entrada en un blog, o lo que llevaría mucho más tiempo de lograr. Entonces, básicamente también lo que nos hace procrastinar es estar encajonados en nuestra comodidad, cosa que siempre, como les he dicho en el podcast, es muy bueno salir de la zona de confort, porque yo siento que aquí ya viene la manera de superarnos. Ahora también podríamos decir, ya pasando a los rasgos psicológicos, también un factor muy importante de la procrastinación, también que desarrolla la procrastinación, es la depresión, porque la procrastinación también puede ser el resultado de un trastorno de depresión, y los sentimientos de desesperanza, impotencia y falta de energía pueden dificultar el inicio y la finalización de la tarea más sencilla. La depresión básicamente también puede generar dudas cuando no sabemos cómo abordar un proyecto o nos sentimos inseguros acerca de nuestras habilidades, puede que nos resulte más fácil posponerlo. Y otro factor también que podría ser es un trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC, y la procrastinación también es bastante común en personas con el trastorno obsesivo compulsivo, porque una razón es que el TOC a menudo se relaciona con el perfeccionismo despiadado, que causa miedo a cometer nuevos errores, y también crea dudas sobre si estamos haciendo algo correctamente y preocupación por las expectativas que los demás tienen de nosotros. Y las personas con el trastorno obsesivo compulsivo también suelen tener propensión a la indecisión, lo que les hace posponer las cosas en lugar de tomar una decisión. Y básicamente también tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que también es muy común las personas que sufren de este trastorno posponer las cosas, y muchas veces no es porque nosotros querramos posponerlas, sino que se nos olvida. Básicamente nuestra cabeza está en 1000 cosas por hora, que a veces se nos olvida que tenemos que hacer ciertas cosas, o básicamente lo desestimamos. Entonces, muchos adultos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, luchan contra la procrastinación cuando estas básicamente nos distraen, ¿verdad? Porque básicamente recibimos unas distracciones por estímulos externos, así como pensamientos internos. Puede resultar difícil comenzar una tarea, y especialmente si esta tarea es difícil o no nos interesa. Entonces, ¿pero por qué procrastinas? Y entonces a menudo se nos ocurren una serie de excusas o racionalizaciones para justificar nuestro comportamiento, pero según los investigadores hay 15 razones claves por las que las personas dicen que procrastinan. Entonces, les voy a explicar cuáles son cada una de ellas. Entonces, básicamente la gente dice de que procrastina porque no sabe lo que hay que hacer, también porque no sabe hacer algo, porque no quiere hacer algo, porque no importa si se hace o no, o las personas dicen que no le importa cuando se hace algo, o porque no tienen ganas de hacerlo, o tener la costumbre de esperar hasta el último momento,
cosa que es lo que yo les decía, que yo esperaba mucho cuando estaba empezando la universidad, a que llegara el último momento y corría con mis tareas y me daba demasiado estrés y ansiedad, y cosa que no nos deberíamos de sumar, sino que nosotros deberíamos de ver cómo limpiamos nuestra vida también. También la gente empieza a creer que se trabaja mejor bajo presión con ese corto tiempo. También se puede pensar que puedes terminarlo en el último momento. También la falta de iniciativa para empezar, olvidarlo, culpar la enfermedad o la mala salud, esperar el momento adecuado, entre comillas, necesitar tiempo para pensar en la tarea y retrasar una tarea a favor de trabajar en otra. Entonces podríamos decir también de que la procrastinación básicamente sí se basa en posponer todas estas tareas y básicamente muchas veces ya no completarlas cuando son incluso muy importantes. Y es lo que yo les decía que me pasaba aquí, a mí en la U, que cuando miraba que las tareas no valían muchos puntos, a veces yo me despreocupaba y después ya corría y después ya las cosas no salían tan bien como yo planeaba, o a veces pues caía en la tentación de venir y pedir la tarea y cosas que no favorecen en nada. Entonces yo creo que también un súper consejo que les podría dar y que a mí me ha funcionado es básicamente enlistar las tareas diarias que tengamos, también hacer un horario con las cosas que tengamos que hacer y organizarlas por orden de prioridad. Recuérdese que si hay algo que sobra es tiempo, entonces solo media vez nosotros nos organicemos de la mejor manera, nosotros podemos venir y pues hacer las actividades sin ningún problema. Entonces también podríamos decir que hay una pequeña serie donde vamos a dividir los tipos de procrastinación, porque algunos investigadores clasifican dos tipos de procrastinadores. Estos podrían ser los procrastinadores pasivos y activos, y los procrastinadores pasivos entonces retrasan la tarea porque tienen problemas para tomar decisiones y actuar en consecuencia. Mientras tanto, los procrastinadores activos retrasan la tarea a propósito porque trabajar bajo presión les permite sentirse desafiados y motivados. Y yo creo que esta era una de las excusas que yo he usado siempre, que soy una procrastinadora activa, porque básicamente yo siempre decía, ay, es que a mí me gusta trabajar bajo presión y siento que las cosas me salen mejor bajo presión, y no todas las personas somos iguales, pero a mí eso me causaba demasiada presión y demasiado estrés, entonces eso me causaba ansiedad. Entonces por eso es muy bueno organizar nuestro tiempo, priorizar las tareas que tengamos, y también podríamos decir que otros definen a los tipos de procrastinadores bañándose en diferentes estilos de comportamientos de procrastinación. Podríamos decir que entre estos rasgos podríamos encontrar el perfeccionismo, que pospone las tareas por miedo de no poder completarlas a la perfección. También el soñador, que propone tareas porque no es bueno prestando atención a los detalles. El defier, que no cree que alguien deba dictar su horario. El preocupado, posponer tareas por tener miedo al cambio o abandonar la comodidad de lo desconocido. Y es que eso es lo que yo les digo, de que nosotros tenemos que abandonar nuestra zona de confort si nosotros queremos crecer como personas. También tenemos el rasgo creador de crisis, que pospone tareas porque le gusta trabajar bajo presión. Y el exagerado, que asume demasiado y tiene dificultades para encontrar tiempo para comenzar y completar la tarea. Y es lo que yo les digo, a veces uno, en el último episodio en el que yo les hablaba, muchas veces nosotros queremos acaparar tanto que hasta cierto punto nosotros no somos capaces de seguir con ello o lograr concretarlo. Y es por eso que muchas veces nosotros tenemos que conocernos también a nosotros mismos para no estar aceptando cosas que sabemos que no vamos a lograr hacer, o tal vez que sí podemos hacer, pero estamos muy apretados y básicamente solo por quedar bien queremos hacer las cosas, y tampoco es el chiste, porque también dejamos de hacer las cosas bien. Entonces el mayor problema acá es que cuando nosotros procrastinamos, podría ser que sí lleguemos a terminar las tareas y todo, pero tenemos un alto estrés, también podemos generar ansiedad, cosa que, como les digo, nosotros nos tenemos que ayudar a nosotros mismos, no tenemos que ser nuestros propios enemigos. Y también básicamente no hacemos las cosas como deberíamos de hacerlas, es decir, que las cosas no van a salir bien si nosotros lo hacemos en carreras. Entonces es por eso que siempre yo les recomiendo, otra vez, organícense, hagan horarios. Yo soy muy fanática de los planners, ya sean los planners mensuales o semanales, porque yo tengo mi planner mensual donde pongo pues básicamente pues charlas que voy a tener, eventos que vaya a tener,
o exámenes que son muy importantes también. Y también tengo mis planners semanales donde, por ejemplo, basado en el podcast, les podría decir que, bueno, ciertos días me toca hacer las publicaciones para Instagram, otros días me toca pregrabar, otros días me toca leer y captar todo el contenido que les comparto, y todo esto lleva una organización de atrás. Entonces es lo que yo les digo. A veces muchas personas dicen, ay, es que hay que improvisar o cosas así, y sí, a veces es bueno, pero siempre que uno organiza las cosas y lo hace pues de la mejor manera, en serio que se ve reflejado en cómo actuamos. Entonces, los procrastinadores versus los no procrastinadores, porque las personas que no procrastinan se centran en la tarea que hay que hacer y tienen una identidad personal más fuerte y están menos preocupados porque los psicólogos llaman esto estima social, como les agradamos a los demás, en contraposición a la autoestima, que es como nos sentimos acerca de nosotros mismos. Y básicamente, según el psicólogo Pierce Steele, las personas que no procrastinan tienden a tener un alto rasgo de personalidad conocido como escrupulosidad. Y básicamente una de las disposiciones amplias identificadas por la teoría de personalidad de los 5 grandes. Las personas que tienen un alto nivel de escrupulosidad también tienden a hacerlo en otras áreas, incluida la autodisciplina, la perseverancia y la responsabilidad personal. Y es lo que yo les digo, si nosotros tenemos una motivación sin disciplina, es imposible que nosotros podamos llegar a ser exitosos, porque básicamente, como yo les digo, no se trata solo de motivación, sino se trata más de tener el compromiso con nosotros mismos y de lo que estamos aportando a los demás, y también qué tan enfocados estemos en nuestras metas, porque si bien sabemos, si algo no nos gusta hacerlo, nos va a ser mucho más difícil hacer todas estas actividades. Y básicamente es por eso de que yo también les digo, si les gusta algo, háganlo con mucha pasión, porque en serio se nota cuando a uno le gusta hacer algo. Y también hablemos un poco de los impactos entonces negativos que podría tener la procrastinación, y solo en los casos en los que la procrastinación se vuelve crónica y comienza a tener un impacto grave en la vida diaria de una persona, se convierte en un problema más serio. En tales casos no se trata solo de tener malas habilidades para administrar el tiempo, sino que es una parte importante de su estilo de vida. Y quizás pues llegamos a pagar tarde nuestras cuentas, no empezamos a trabajar en grandes proyectos hasta la noche anterior a la fecha límite, retrasamos la compra de regalos hasta un día antes de un cumpleaños, e incluso presentamos tardes en nuestras declaraciones de impuestos. No sé, muchos ejemplos, pero básicamente es como yo les digo, si nosotros hacemos una cosa repetidas veces, lo volvemos una costumbre, y es así la procrastinación. Al principio empezamos posponiendo una tarea y después posponemos, hacer un regalo, o posponemos llevar el carro al car wash, no sé. A posponer y nunca hacer las cosas. Entonces, desafortunadamente, esta procrastinación puede tener un impacto grave en varias áreas de la vida, incluida la salud mental y el bienestar social. Entonces, básicamente, la procrastinación nos puede dar mayor nivel de estrés y enfermedad, también mayor carga impuesta en las relaciones sociales, también el resentimiento de amigos, familiares, parejas, compañeros de trabajo y compañeros de estudio, y también consecuencias de las facturas y declaraciones de impuestos morosas. Y entonces me van a preguntar, Dani, pero ¿cómo supero la procrastinación? Entonces, básicamente, sí les podría dar algunos consejos, pero lo mejor es la organización, en pocas palabras. Pero afortunadamente hay varias cosas diferentes que podemos hacer para combatir la procrastinación y empezar a hacer las cosas a tiempo. Entonces, básicamente, también, como yo les digo, podemos hacer una lista de tareas pendientes para ayudarnos a mantenernos encaminados. Consideremos colocar una fecha de entrega junto a cada tarea. Y otra cosa que a mí me favorece un montón es básicamente compro los planners, o incluso ustedes los pueden descargar de Pinterest, Google, o los pueden comprar en Etsy, eBay, lo que sea, pero ya están hechas las listas de tareas pendientes e incluso todos los planners. Y en este caso ayuda bastante mantener como una fecha límite y también una hora límite para que nosotros sintamos esa presión de que tenemos que terminar la tarea hasta cierta fecha. Y si lo hacemos antes es mucho mejor. Básicamente también yo les digo, no den patadas de ahogado, mejor demos pasitos pequeños. Dividamos los elementos de nuestra lista en pasos pequeños y manejables para que nuestras tareas no parezcan tan abrumadoras ni tampoco acumuladoras. Entonces, básicamente, por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto de la U
que sea hacer un trabajo escrito, no sé, como de 7 partes. Entonces, si tengo una semana para entregar este proyecto, hago una parte por día antes de la fecha de entrega. Esto también podría ayudarnos, o si ustedes lo quieren hacer de una vez, también está bien. Pero para deshacernos de estos rasgos de la procrastinación, sí es elemental que dividamos esto en pequeños pasos, ya que si nosotros lo dividimos en pequeños pasos, tal vez no lo sentimos tan abrumador a la hora de ejecutar las tareas. También hay que reconocer las señales de advertencia, hay que prestar atención a cualquier pensamiento de procrastinación y hacer todo lo posible para resistir el impulso. Si empezás a pensar en posponer las cosas, obligate a dedicar unos minutos en trabajar en lo que tenés pendiente. También otra cosa que es sumamente importante es eliminar las distracciones. Ahí sí que entra el teléfono, entra el TikTok, entra Instagram, porque preguntémonos qué es lo que más distrae nuestra atención, ya sea Instagram, las actualizaciones de Facebook o las noticias locales, y hay que apagar estas fuentes de distracción. Si algo les decía yo hace un montón de episodios, es que es súper importante enfocar la atención plena en cada actividad que hagamos, porque así se nota también que nosotros estamos planeando hacer eso y que todo salió pues como nosotros planeábamos y las cosas bien hechas. Y también, por último, date una palmadita en la espalda, porque cuando termines a tiempo un elemento de tu lista de pendientes, felicítate y recompensate disfrutando de algo que te resulte divertido. Y es como yo les digo, no todo es básicamente estar atareado y que no nos da tiempo de nada. Media vez nosotros nos organizamos bien, todo pues se va a poder hacer, y también podemos llegar a terminar todo lo que nos propongamos. Eso sí, es muy importante, como les digo, la organización. Entonces, igual voy a estar compartiendo con ustedes en los links de YouTube, aquí en la cajita de la descripción, algunos PDFs para que ustedes puedan descargar, algunos planners para que ustedes puedan aprender a organizar su tiempo. Y pues espero les haya gustado bastante este episodio, y mis mejores vibras siempre para ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Chau, chau.